Esta semana el Banco Central Europeo acaba de subir los tipos de interés 75 puntos básicos, del 1,25 al 2%. Esta subida persigue lógicamente frenar la inflación que estamos viviendo en la eurozona y recuperar la paridad que había perdido el euro contra el dólar. Sin embargo, esta acción reforzará todavía más la desaceleración económica que estamos viviendo en Europa y hará entrar probablemente en un estado de recesión a muchos de los países que la conforman. Como por ejemplo ha ocurrido con Alemania, gobierno el cual ya ha admitido y confirmado que seguramente entrarán en una recesión técnica casi con total seguridad para finales de este 2022. La parte grave e incierta es que el Banco Central Europeo no ha dicho cuándo va a volver a subir esos tipos de interés, no lo sabe, dependerá de la inflación. Dicho de otra forma, esta subida de los tipos nos va a llevar a un estado de recesión que probablemente desemboque en un estado de crisis económica seria. Hoy veremos cómo impactan estas decisiones a España, por qué España se dirige a una crisis económica inevitable y qué podemos hacer. Empezamos. Antes de empezar, y como ya expliqué en otro vídeo, hemos sido nominados al mejor divulgador financiero por Rankia, algo que nos hace tremendamente felices. Aunque sé que es prácticamente imposible de ganar caminando entre gigantes como estos, me gustaría mucho que si te gusta mi contenido o te sirve, que dejes tu voto en el enlace que te dejo en la descripción. 1000 millones de gracias. Aunque los medios nacionales y algunos europeos no nos lo digan, nos encontramos en una fase de estanflación, es decir, de estancamiento económico y de inflación. Algo extremadamente peligroso para el bolsillo del ciudadano y que puede desembocar en una recesión y en una posterior crisis económica. De hecho, las cuentas en Alemania ya no salen debido a los altos precios energéticos y a la incesante inflación. El gobierno alemán ha confirmado su entrada en recesión y prevé un posible contagio a España. Recordad, una recesión técnica es cuando se confirman 2 trimestres consecutivos de decrecimiento del PIB y prevén que se confirme a finales de este año. Dicho de otra forma, los 2 últimos trimestres, los últimos 6 meses del año hemos estado en una recesión económica en Alemania en este caso. La parte preocupante es que los bancos centrales nos están vendiendo una recesión suave que va totalmente en contra de lo que dicen los datos. Y es que en Alemania el sector más afectado es el manufacturero, al que se le suma una demanda débil. Como podemos ver en el IFO, que es el índice del clima corporativo alemán, vemos que las estimaciones, previsiones de la parte corporativa alemana está en niveles prácticamente de la pandemia. Estos datos muestran una fuerte desaceleración de la actividad empresarial alemana, que es el motor de Europa y la matriz de muchísimas de las grandísimas empresas que están en España también, como por ejemplo Bayer, BASF, Volkswagen, Aldi, Lidl, MediaMarkt, Henkel, SAP, lo que sea. Pero esto no se acaba aquí. Ya comentamos la frágil situación que vive Reino Unido en un directo que os dejamos por aquí arriba, con lo cual no lo voy a mencionar ahora. Pero si analizamos la situación de otros países vecinos, vemos que en el caso, por ejemplo, de Italia, la inflación se ha disparado, se desboca y alcanza el 12,8%, casi un 13% en octubre, viniendo de unos datos de septiembre del 8,9% interanual. Significa una subida de 4 puntos porcentuales. Subida provocada en parte por el alza de los precios energéticos, pero es una auténtica barbaridad. Dicho de otra forma, a pesar de las subidas de los tipos de interés que estamos viendo últimamente, que por cierto llegan muy tarde, la inflación en Europa sigue totalmente descontrolada. Recordad que la inflación hace que cada día seas más pobre, que el trabajo que haces y desempeñas valga menos. Y la pregunta es, ¿todo esto cómo afecta a España? Ya adelantábamos en este vídeo que os dejo por aquí la grave situación económica que afronta España por un sistema de pensiones quebrado, por la alta inflación y por la deuda. Deuda que, por cierto, puede provocar una crisis en los estados que subsisten únicamente gracias a la limosna de los bancos centrales, como es el caso de España y el Banco Central Europeo. Recapitulando, el mundo en llamas, económicamente hablando. Pero en medio de todo este descontrol, en medio de la tormenta, una buena noticia. Nadia Calviño, vicepresidenta del gobierno y ministra de Asuntos Económicos, prevé que España crecerá un 4,4% este año y un 2,1% el año que viene. ¡Claro que sí! Claro que sí, con tus cojones.
El Titanic se hunde, pero nadie ha sacado el violín. Horas después de la presentación de dichos datos económicos han salido varios organismos económicos de mucha relevancia en España, como por ejemplo el Banco de España, corrigiendo esos datos diciendo que no son correctos y que no se sabe en qué se han basado. En el caso del Banco de España, en contra de lo que dice el Ejecutivo, con unas previsiones por ejemplo para el 23 del 2,1, pues el banco cree que el PIB apenas subirá un 1,4. Y esto hoy. Pero no es el único organismo que ha rechazado estas previsiones de la señora Calviño, sino por ejemplo el FUNCAS, que es la Fundación de las Cajas de Ahorros, que es otro organismo de relevancia en el ámbito económico en España, pues anticipa una recesión. El huracán económico podría estar a punto de llegar. Bien, pues en este tira y afloja entre el Ejecutivo y los distintos organismos económicos nacionales ha aparecido el dato del PIB del tercer trimestre. Y vemos que la economía ha crecido un 0,2%. En el tercer trimestre, que es el trimestre más importante para España, el más bueno, el as bajo la manga, el Joker, no hemos crecido. ¡Tarán! Dicho de otra forma, en 2021, en el tercer trimestre tuvimos, por ejemplo, la subida más grande de 2021, que fue de un 3,1%, lo cual ha sufrido un talegazo tal que en este caso prácticamente no hemos subido del 1,5% que veníamos en el segundo trimestre. Un crecimiento de prácticamente el 0% en un periodo en el que España, en teoría, debería brillar, porque parte importante de su Producto Interior Bruto viene pues de lo que es el turismo, del comercio, del transporte, de la hostelería, que son sectores que despuntan en ese tercer trimestre, porque es cuando ocurre el verano. Es decir, que las cosas no pintan muy bien para la señora Calviño. De hecho, la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, anticipa una recesión inminente en España. Los cálculos económicos de la AIREF se basan en que el Estado sigue gastando mucho más de lo que ingresa, que las cuentas del Ejecutivo de Sánchez parten de previsiones no realistas de ingresos y principalmente gastos, con una previsión también menor del PIB para 2023, que será del 1,5 según ellos y no del 2,1 como está diciendo la señora Calviño. Advirtiendo también que este tercer trimestre del año, antes de que salieran los datos publicados del PIB, que acabamos de hablar del 0,2%, diciendo que este tercer trimestre del año el crecimiento del PIB podía situarse en torno a 0 o algo positivo, lo cual se ha cumplido 100%. Y que de cara al cuarto trimestre la economía caiga entre un 0,2 y un 0,3%. Incluso ha anticipado que estos datos podrían ser aún peores viendo el panorama económico actual. No obstante, la ministra Calviño ha contradicho pues, a la autoridad fiscal y a todos estos organismos económicos negando una posible recesión. Sin embargo, dice, como veis aquí, que España crecerá en 2023, pero avanza que hay que estar preparados para lo peor. Es decir, no va a llover, pero coge el paraguas. Coño, pero si no va a llover, ¿no? Tú cógelo. En fin. En este canal llevamos meses diciéndolo y además en todo ciclo económico tiene que llegar este momento, y más aún después de la recuperación totalmente artificial y fomentada por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal en Estados Unidos, que empujaron el mercado artificialmente hacia arriba. Pues ahora toca vivir las consecuencias. Pero hay gente, ciertas personalidades dentro del ala económica del Ejecutivo que estábamos comentando, que negará esta situación, alegando que, por ejemplo, datos económicos muy importantes como el empleo van viento en popa. Y como vemos en datos de la Moncloa, de la mismísima Moncloa, la ocupación continúa creciendo en el tercer trimestre y supera los 20 millones de trabajadores. Asumiendo que estos 20 millones de trabajadores ocupados son verdad y que esos datos son verídicos, que lo pongo en duda, que a día de hoy trabajen, estén ocupados al 100% 20 millones de personas en España, porque estos datos pues vienen de la encuesta de población activa, que pues podéis ver cómo están haciendo. Al final son encuestas que se realizan a las familias trimestralmente, donde se les pregunta quién está en activo. Da igual si tú estás en un trabajo temporal o eres un fijo discontinuo o lo que sea. Si tú respondes que sí, vas a contar como población activa trabajando, ocupada. Con lo cual es pegarte un tiro en el pie o maquillar los datos, porque al final una persona que esté temporalmente trabajando de fijo discontinuo no tendrá la misma productividad, no estará trabajando de la misma forma que una persona que trabaja todo el año. Y por eso, si tienes en cuenta 20 millones de personas trabajando, pero los datos económicos no funcionan, pues significa que algo estás haciendo mal en el proceso. Por no hablar de la guinda del pastel, y es que este tercer trimestre, 2 de cada 3 empleos creados este verano fueron en el sector público. Es decir, el 66% de la ocupación creada en el tercer trimestre es en el sector público. ¿Quién paga los salarios en el sector público?
Tú, a través de tus impuestos, de tus cotizaciones, etc. Uy, entonces, ¿por qué no funciona la economía con 20 millones de personas ocupadas? Esto tendría que, como mínimo, recuperarse un poco, ¿no? Claro, es que si lo que haces es crear puestos en el sector público, lo que estás haciendo es aumentar el gasto público. Y si aumentas el gasto público, pues por ende tendrás que incrementar la recaudación para poder pagar esto. O la deuda, da igual, porque quien acabará pagándolo es el ciudadano. Y el ciudadano tendrá más impuestos, con lo cual no tendrá tanto poder adquisitivo, con lo cual no consumirá tanto, y al no consumir tanto, pues la economía, si es que... Pero si hay más gente trabajando, significa que hay menos gente en el paro, ¿no? Alguien podría pensar eso, pues no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, el desempleo y la tasa de paro ha aumentado en 60.000 personas este trimestre. Veníamos de 2016, 17, 18, 19 con tasas negativas de desempleo, vino la pandemia, ya nos estábamos, en teoría, recuperando y volvemos a estar en tasas positivas de desempleo, con una variación trimestral del 2,08. Bueno, te agradecería que mientras coges aire y seguimos, si te gusta este tipo de contenido, lo apoyes con un simple like, que para ti es totalmente gratuito y a mí me ayudas un montón. Muchísimas gracias. Marc Vidal, que es analista económico, habla de un concepto muy interesante que es la recesión virtual. Lo explico. Nuestro rebote económico no ha sido suficiente para llegar a los valores prepandemia de 2019. Hemos estado siempre por debajo de ese nivel desde 2019 y esto, pintes como lo pintes, los medios te digan A o B, significa una contracción económica durante todo este periodo de tiempo. Es una recesión virtual que poco a poco se irá traduciendo a lo técnico. En España hemos vivido un ratio de inflación superior a toda la media europea, ahora mismo rozando el 10%, entre el 8 y el 10% durante 12 meses. Es decir, hoy eres entre un 8 y un 10% más pobre que hace un año. Duele, ¿verdad? Pues a pesar de todo eso te van diciendo en los medios desde el gobierno que la inflación es pasajera, que se irá ajustando y es pasajera y pasajera y pasajera y pasajera y pasajera. Y de pasajera no tiene nada. Que ni subiendo los tipos de interés como lo estamos haciendo, que por cierto vamos muy tarde, no podemos controlar esa inflación. Con lo cual no va a ser pasajera, 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 sino que está siendo permanente, permanente, permanente. Que no nos vendan que España crece más que los otros países. Vamos a hacer una ilustración para que se entienda. Imagínate que es un pozo o un acantilado y que los distintos países pues se han desmoronado por allí, han caído económicamente, pam, 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 pam. Pues en el caso de España y en el caso de los otros países, a lo mejor han subido un poquito y en el caso de España a lo mejor ha subido un peldaño más, pero sigue estando el último en la cola, sigue estando en el pozo absoluto. ¿De qué te alegras si todavía estás el último? España no ha recuperado los niveles de 2019 cuando todos los demás países ya han superado ese nivel. Pero toda esta situación no ha venido provocada simplemente por la subida de los tipos de interés, sino del cómo se está planteando gestionar esta crisis. ¿Cómo se combate esa inflación? ¿Por qué las subidas de los tipos de interés llegaron tan tarde? Y ahora veremos otra alternativa que están proponiendo para frenar todavía más esa inflación, que es la de control de precios. Una acción que, según nos dicta la historia, si la suma adicionalmente a las subidas de los tipos de interés que seguirá habiendo en los próximos meses, porque la inflación no está controlada, solo puede llevar a una cosa, que es una crisis profunda, debida, lógicamente, a una desaceleración económica severa. Aunque este tema tiene mucha chicha y lo trataremos en otro vídeo. Que no nos vendan que España crece, que existe más empleo, que tenemos más ocupados, que la inflación va a ser pasajera, porque si nos fijamos, por ejemplo, en el índice de pobreza y de exclusión, se ha incrementado hasta el 27,8% según el Instituto Nacional de Estadística. Pero no solo eso, sino que según Antena 3, en los últimos meses hemos sabido que en realidad ese riesgo podría ser superior al 33%. El 33%. Es decir, por poner números redondos, el 30% de los españoles está en riesgo de pobreza y o exclusión. Y es un dato que no ha hecho más que crecer y crecer, y que lógicamente ha estado acompañado de una pérdida constante del poder adquisitivo de los españoles. Además, España a la cola de la subida salarial en Europa, subiendo los salarios solo un 2,6%, lejos de la media de sus países vecinos, donde es un 4,1%. Y esta pérdida de poder adquisitivo hace que se borre, que se erosione esa clase media, como comentábamos en este vídeo de aquí, y va a hacer que al final desaparezca. Uy, Dios mío, ¿qué podemos hacer hoy? Lo siento, hoy son malas noticias, pero a veces hay que poner los pies en el suelo. Por favor, no te creas todo lo que dicen los gobiernos, lo que ves en los medios. Hazte responsable de tus finanzas y de tu economía familiar. Infórmate y fórmate en inversión. Esto no significa necesariamente tener que pagar cursos. La formación puede ser perfectamente gratuita, pero hazlo. Protege tu capital de la inflación y de las decisiones de aquellos que te están empobreciendo. Y por favor,
toma acción. Recuerda que puedes obtener un 20% de descuento en las comisiones en spot de por vida y hasta $300 al registrarte en el enlace que te dejo en la descripción en Binance. Y si quieres saber un poco más sobre la delicada situación económica de España, te dejo este vídeo de aquí, donde analizamos un sistema de pensiones totalmente quebrado, la altísima inflación que estamos viviendo y cómo la deuda extrema que tiene el país va a hacer que inevitablemente acabemos en una crisis. Muchas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!